Comenzó la primera fecha de esta Copa Libertadores y vamos a hablar efectivamente sobre cómo les fue a los clubes peruanos en la máxima cita continental. ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Alguno decepcionó más? De esto y mucho más vamos a hablar en el video de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre el primer equipo de Perú que arrancó en la Copa. Hablamos de Alianza Lima, un equipo que al parecer llegaba cosechando grandes resultados, pero que cuando tuvieron la verdadera prueba frente a ellos terminaron complicándose más de la cuenta. Y el caso de Alianza es bastante interesante, pues días antes del inicio de la Copa, Alianza guardó bastantes titulares frente a ADT de Tarma para su estreno en la Copa Libertadores, cosa que viendo el resultado no parece haber sido una gran idea, pues muy aparte de que perdieron ventaja en la Liga 1, no consiguieron el objetivo de llevarse los 3 puntos, en un escenario en donde al menos el equipo de Gorosito debió conseguir un empate para estar un poco más tranquila en el grupo. Alianza recibió a Libertad de Paraguay en Matute con su 11 completo. En la previa claramente el cuadro íntimo pintaba como el favorito y motivos había. Sin embargo, la imagen que dejó Alianza Lima en el campo de juego no fue la mejor, pues si bien Libertad no dominó el partido en su totalidad, Alianza tampoco mostraba superioridad. No había en el campo un gran sistema de juego propuesto por Néstor Gorosito. Alianza saltó al campo al parecer medio improvisado, si esto era algo que con el pasar de los minutos fue más evidente, e incluso el Gumarelo fue quien tuvo más remates al arco, viejo, 6 a comparación de los 3 que tuvo Alianza Lima. Si viste el partido, considerás en que el club paraguayo propuso más en el partido y no porque fueron superiores, sino porque Alianza lo permitió. En las marcas, en los pases, eran más lentos e imprecisos que el rival, y es por ese mismo motivo que el Gumarelo es quien se adelanta en el marcador. En la segunda mitad del partido, Libertad, en una jugada bien elaborada con pases combinados, le habilitan un balón a Gustavo Aguilar que el paraguayo no dudó y le reventaba el arco a Vizcarra. En una de las pocas jugadas que tuvo el Gumarelo mostró más eficacia que el equipo local. Después Alianza despertaría más, pero ya era muy tarde. Libertad comenzó a hacer un poco de hora con alguna pequeña falta, tardaban un poco más con los saques, pero era totalmente válido. Es prácticamente una estrategia que todos los equipos de visita usan. Por el minuto 67 hubo un pequeño conflicto en el campo en donde Libertad obtiene un jugador expulsado y parecía que había una luz de esperanza para Alianza. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no consiguió el empate. Por ahí que Guillermo Enrique tuvo una chance al minuto 88, pero el portero Rodrigo apagó todas las alarmas. De esa forma, Alianza comenzó con mal pie la Copa y se complicó seriamente. Este partido perdido podría costarle caro de aquí a un futuro, pues los rivales que le esperan a Alianza no se lo van a dejar fácil. Sobre todo el Sao Paulo de Brasil, rival al cual se medirán en la próxima fecha en el Morumbi. Pasamos rápidamente con otro equipo peruano, sobre todo con un partido que muchos estaban esperando, Universitario de Deportes versus River Plate, un encuentro que tenía como favorito claramente al Millonario, pero que al final no sería tan fácil para el cuadro argentino. Este partido claramente pudo terminar con un mejor resultado para el equipo crema. Sin embargo, el gol tempranero de River y el primer tiempo en donde la U no propuso nada fue un factor clave para terminar consiguiendo esta derrota. Universitario salió al campo con un 5-3-2, priorizando claramente la defensa. A pesar de eso, no sería suficiente y la presión del Millonario fue más que suficiente para dejar en el piso a la defensa peruana. Y aquí se vio claramente la diferencia entre los jugadores, weón. Los jugadores de River cómo corrían, viejo. Mastantuono y Colidio fueron una pesadilla para la defensa de la U, mientras que yo miraba a Corso y apenas le podía seguir la marca. El jugador peruano prácticamente no entrena como es debido y aquí se nota la diferencia. Y el primer gol de River precisamente llega por esto. Tras un córner a favor del Millonario, Mastantuono tira un centro preciso y aquí también se comete otro error, pues los defensas del equipo crema podían botar el balón afuera del área. Sin embargo, terminan tropezando tontamente y Paulo Díaz anotaba el primer y único tanto de la noche, que metía toda la presión en Universitario. Por ahí que también Britos pudo haber atajado el balón, pero la culpa no recae tanto en él, porque en mi opinión personal, Britos salvó en muchas ocasiones al cuadro merengue. La U pudo haber perdido por 2-0 o quién sabe 3-0 si es que Britos no atajaba ciertos balones, porque River no tenía tanta dificultad para llegar al área de la U y desde lejos acosaba la portería con remates potentes. Ya en la segunda mitad del partido se puede notar que Universitario retoma nuevos aires, pues el equipo crema comienza a presionar más. Ya no solo era River quien manejaba las riendas del partido. Por ahí que alguna de sus jugadas claras fue ese disparo de Gabriel Costa que termina peligrando al portero argentino.
partido. También otra jugada interesante que propuso Universitaria fue el 84, con ese pase dentro del área que manda la oreja a Flores y que al parecer, si lo tiraba un poco más despacio, Valera podía haber conseguido el empate. Son pequeñas jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego, y la mejora del equipo local considero que fue por los cambios que hace Bustos, Alex Valera y el Tunche Rivera. Debió ponerlos en el arranque del partido, o por lo menos debía iniciar el segundo tiempo. Sin embargo, el partido terminó en el Monumental y River se terminó llevando la victoria por la mínima. Hubo jugadores que no dieron la talla, sí, te podría mencionar a Churrín, pero tampoco se puede caer en el error de culpar a los jugadores. También el equipo que tuvieron enfrente no era cualquiera. River Plate siempre se ha sabido que es un rival complicado y hoy lo demostró una vez más. Después tuvimos el último partido protagonizado por un club peruano en esta fecha 1 de Libertadores. Hablamos de nada más y nada menos que el partidazo que protagonizó Sporting Cristal versus Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima. Un partido que considero personalmente que Cristal lo pudo ganar. Sin embargo, cometió errores puntuales como haber desperdiciado el primer tiempo, esa falta de Leandro Sosa que terminó en penal y lo anotó Piquerez, y más detalles que terminaron inclinando la balanza a favor del equipo brasileño. Se tiene que dejar bien en claro que Cristal jugó bien, weón. Me sorprendió la forma en que intentaron remontar el partido a pesar de haber estado abajo en todo momento, y más allá de culpar a algún jugador, también se tiene que tener en cuenta que Palmeiras no es cualquier equipo. Cristal no jugó contra un equipo de media tabla, con un equipo de segunda. Se enfrentó al Palmeiras de Abel Ferreira, que cada año lucha por el Brasileirão y que es candidato a la Copa Libertadores. Es decir, si bien hubo una diferencia abismal en jugadores y plantel, no me parece que Sporting Cristal haya sido dominado en su totalidad. Porque si analizas el partido, está más que claro que en la primera mitad los cerveceros se complicaron mucho, no se acomodaban en el campo y era Palmeiras quien constantemente acechaba su portería. Por ahí que hubo algún chispazo de Cristal, el que más se recuerda es ese cabezazo de Chávez que casi termina colándose por la portería de Weberton, pero que finalmente se ve que el balón no termina de pasar en su totalidad por la portería. Pero ahí poco a poco se podía evidenciar que en la segunda mitad Sporting Cristal se iba a soltar más, y así fue como se desarrolló el segundo tiempo. Palmeiras empezaba a sufrir a la hora de marcar y recuperar los balones, mientras que el equipo cervecero era todo lo contrario. Se podía notar que Cristal había mejorado considerablemente, pues en la segunda mitad se fueron a jugar en la cancha del equipo visitante, y los goles que mete Sporting Cristal no fueron de suerte, son golazos, viejo. Tanto Jesús Pretel como Martín Tábara patearon desde afuera del área, dejando prácticamente sin reacción al portero brasileño. Qué goles, weón, le quemaron la pelada, Weberton. Y ahí, en ese preciso instante, Sporting Cristal sí pudo haber ganado el partido, porque con el subidón emocional y el 2-2 en el marcador, Cristal tenía la intención de remontar el partido. Sin embargo, aquí fue en donde pecaron. El empate ya era un gran resultado, viendo que el rival era un grande del continente y que posiblemente en un contraataque Cristal podía ser fulminado. Los jugadores al parecer no querían el empate, y ya en el descuento del partido, Palmeiras hizo lo suyo. Tras un centro ejecutado por Luigi, Richard Ríos metió un cabezazo que silenciaba el Estadio Nacional. Y es que cuando se creía que al menos un equipo peruano podía conseguir un buen resultado en la Copa Libertadores, Palmeiras le daba el golpe de gracia a Sporting Cristal en un partido que tuvo de todo, pero que al final los puntos se terminan yendo para el equipo de Sao Paulo.